para que pueda hacer las averiguaciones del caso, deducir las responsabilidades y pues determinar los actores responsables de cualquier circunstancia. En pocas palabras, que dice que es una institución jerárquica y entonces ya ellos están esperando que se activen los mecanismos que la ley establece para la investigación. Eso en pocas palabras porque digo. Diputado Dávila, estaba pidiendo la palabra, por favor. ¿No había alguien antes que yo? Buenos días. Buenos días a todas, todos y todas. Gracias, señores diputados, por esta reunión en la que estamos conociendo cómo se dieron las situaciones el día sábado por demás lamentables. 2 personas pierden el ojo izquierdo. Yo también estaba manifestando en la Plaza de las Niñas ese día. Cuando veo, y lo tengo documentado, en lo que viene el video, si quieren, los voy a mostrar Ahorita lo tenemos de aquí. cómo lanzan bombas lacrimógenas de la 7ª Avenida para que tratara de llegar a la tarima que estaba ubicada en Plaza Central. Esto es lamentable. Habían niños, habían personas de la tercera edad. La gente corrió para donde pudo. Y preocupante porque allá hay daños obviamente materiales, ojos perdidos, gente lastimada, capturas por demás indebidas. Y también tengo otro video donde una persona venía caminando de trabajar del antiguo Guatemala, y tengo nota ya de donde trabaja, y a las 8 de la mañana fue manguereado en la 6ª Avenida y 12 calle, pencaseado y subido en una patrulla. Ya venía de trabajar. Entonces, ¿de qué protocolos estamos hablando? ¿Quién es su jefe directo, señor director general? Nosotros estamos basados en una escala, señor. ¿Su jefe quién es? En este caso, de acuerdo a la línea jerárquica, es el ministro de Gobernación. ¿Su jefe le dio a usted las órdenes para que agredieran a la gente? No, señor diputado. ¿Y por qué hay tanta gente herida, lastimada, gente que perdió los ojos? ¿Quién le dio a usted la orden entonces? Ya que si no fue el que quiso por muchísimo tiempo llegar a ser ministro de Gobernación, y que es claro por todos de que estaba haciendo lo que fuera posible, y al parecer la primera muestra de fuerza la da un día antes con las manifestaciones que estaban frente al Congreso cuando llegan a reprimir a jóvenes, porque ahí sí pudimos ver todos de que llegaron muy rápido los antimotines, y eran como 20 patojos los que estaban quemando llantas aquí afuera. Usted se gradúa, señor Henry Rocael Reyes, y manifiesta que usted va a ser de mano dura ese día cuando le echan las fuerzas de seguridad a los jóvenes que estaban manifestando. Era una muestra para decirle al señor presidente: mire, yo sí le voy a responder cachimbeando a la gente. Gracias, señor diputado. Yo actúo conforme a la ley, señor diputado. La ley entonces sería pencasear a la gente, agredirla, tirar bombas lacrimógenas, lastimar niños, ancianos, mujeres. Así es como a usted le están ordenando que actúe en contra de la sociedad civil, señor ministro. Soy abogado y notario, señor diputado. No le estoy preguntando su cargo, le estoy preguntando si usted está ahí para agredir a la gente. Ubíquese lo que le estoy preguntando y me va a responder lo que le estoy preguntando, no lo que le dé la gana de contestarme. Soy abogado y notario, señor diputado, y respeto a la ley. Y la ley para usted es pencasear gente, para quedar bien con el presidente, entendiendo que usted todo el tiempo quería ese puesto y que lo intentó por cualquier medio. Al parecer lo logró de esta manera violenta, reprime a la gente, agrede a la gente. Usted es abogado y notario, según usted, eso le da derecho a chingar a la gente. No, señor diputado. Eso conteste. Sí, no, y lo que se le Mire, ministro, usted dio declaraciones categorizando, llamando terroristas a las personas que trabajan con eso. Sí, señor diputado, basado en la ley. Defíname qué es un acto terrorista y quién es un terrorista. ¿Y en qué ley? Sí, porque el Código Penal no tiene... A ver, cuéntenme, a ver. Mientras se ubica usted en la ley, solo le quiero recordar a todos los compañeros que esa es la categoría que le cuelgan a aquel que quieren definir como enemigo del Estado y que lo quieren acabar. Y esa ha sido la historia de sangre de este país. Gente irresponsable,
que llama a cualquiera que sale a protestar terrorista para después matar. Esa es la historia triste de este país. ¿En base a qué ley? A ver, defíname terrorismo. Según el artículo 391, señor diputado, comete delito de terrorismo que con finalidad de alterar el orden constitucional. Ok, paremos ahí. ¿En qué momento se pretendió alterar el orden constitucional? Porque es el primer supuesto. Si me deja avanzar. No, no lo va a dejar avanzar. Usted va a responder conforme yo le vaya preguntando y de la manera en que yo le vaya preguntando. ¿Ok? Usted viene para responder las preguntas del Congreso, no para decir lo que se le dé la gana. ¿En qué manera se estaba intentando violentar el orden constitucional, romper el orden constitucional en esa manifestación? En el hecho de alterar y quemar el Congreso de la República. Y ¿cómo? Explíqueme cómo altera el diseño institucional del Estado de Guatemala. Usted es abogado, a ver, explíqueme cómo eso altera el diseño institucional dibujado en la Constitución Política de la República. Señor diputado, aparte No, usted dijo que eran terroristas y el supuesto que leyó primero es que intentan subvertir el orden, que intentan alterar el orden constitucional. A ver, ¿cómo eso que pasó atenta en contra del diseño institucional dibujado en la Constitución Política de la República de Guatemala? Ejecutar el acto de violencia, atentar contra la vida o la integridad humana, propiedad o infraestructura, o quien con la misma finalidad de ejecutar actos encaminados a provocar incendios o a causar estragos o desastres. ¿Cuál es el primer supuesto? Usted sabe que tiene que interpretarlo de manera integral. Entonces, el primer supuesto es la alteración del orden constitucional. ¿Cómo intentaron ellos? ¿Cuál es el atentado en contra del orden constitucional? La alteración al orden público del Estado, señor diputado. Por favor, diputado, Muchas gracias, pero que esto me parece profundamente grave. La alteración del orden público se da en el momento en el que hay cualquier manifestación en cualquier esquina del Estado. Si el Estado va a operar a partir de la definición de que cualquier alteración del orden público constituye un acto terrorista, lo que está haciendo es criminalizando la protesta social. Esto va mucho más allá de los problemas que tenemos planteados alrededor de las violaciones que se han dado a los derechos humanos en el marco de la represión de este fin de semana. Esto constituye un planteamiento claramente autoritario alrededor de la interpretación del uso de la fuerza. Cuando no existe, y me imagino que usted, siendo un oficial formado además en escuelas, que es abogado y notario y formado en escuelas, entiende cuáles son las características de la protesta social en cualquier contexto y entiende que la protesta social tiene este tipo de manifestaciones. Eso aquí, en Guatemala, en Chile, en Estados Unidos, en Francia. Pero un Estado democrático lo que hace es interpretar y contener esa violencia y no interpretarla como un acto que por sí solo constituye un atentado destinado a alterar el orden constitucional. Esa interpretación es la más grave que hay detrás de los actos de este fin de semana y de la forma como actuó la Policía Nacional Civil. Respóndeme una pregunta. ¿Cuál es el objeto último? ¿Cuál es el fin de las fuerzas de seguridad pública? ¿Proteger a las instituciones del Estado o proteger a la persona humana? Ana, si no me puede responder esa silencio, estamos jodidos. Diputada Karina Paz, por favor, de verdad. Olvídense, ya quedó evidenciado su nivel. Ha sido revelado en toda su dimensión, se le peló el cobre, ¿no? Por favor. Muchas gracias, estimados diputados, funcionarios, prensa, buenos días, buenas tardes. Vean, sinceramente, queda evidenciado que el señor director de la Policía Nacional es un opresor. Queda evidenciado que el señor ministro de Gobernación es un opresor. Pero antes que nada, que el señor presidente constitucional de la República de Guatemala es un opresor de los derechos y las libertades del pueblo de Guatemala, que estaba manifestando en paz en la plaza. Y eso hay videos por todos lados. Se tiran bombas lacrimógenas en el parque
Cuando el incendio fue acá, 2 horas antes, habían 600 policías, según el director, 40 antimotines aquí adentro, y dejaron. Hemos tenido peores manifestaciones acá, con mucha gente afuera, y ustedes no hicieron nada. Ustedes han venido a oprimir a la población, y eso no se vale. ¿Y saben qué? Ni siquiera el general Otto Pérez Molina, ni Ríos Montt, mandaron a oprimir a la población. Y ese es el problema. Ustedes se van a convertir en esas personas opresoras. Y ese es el gran problema. Que ustedes van a terminar presos por oprimir las libertades de los guatemaltecos. Y aquí vamos viendo, por favor. Oscar, ahí podés. Mire usted cómo la población va huyendo de la fuerza pública. No hay un choque, no hay una confrontación. Dan pie, mire, vienen huyendo. Usted va a ver más adelante cómo el núcleo de reserva hace un alto, se forma y sin que exista confrontación empiezan a tirar las bombas lacrimógenas. Necesita más evidencia. Esto es clara evidencia de que no siguieron el protocolo, sino fueron ustedes a chocar con la gente. Fueron ustedes a provocar a la gente. Ahí se están formando, la gente ya se replegó, no hay choque. Y ahí empiezan a tirar las bombas. Y en un ratito, ahí salió la primera bomba. Mira hasta dónde salió la bomba. ¿Con qué sentido? ¿Quién quería? Eso, de verdad, es sumamente delicado. Y además, va a tener consecuencias internacionales. Afortunadamente, el mismo presidente pidió que se activara la Carta Democrática de la OEA, porque como le han construido escenarios conspirativos, que existen fuerzas antidemocráticas que lo quieren derrocar, entonces le hace clic y salen con gorilas como Henry, el ministro, a reprimir a la gente. Gorila, eso es lo que es usted. No, es un ron. ¿Vale? Mira, la formación es que es evidente. Se forman y empiezan a atacar. Sortea el otro donde están todas las. Mira, están tirando para todos lados. La gente estaba viendo y ellos siguen disparando las bombas lacrimógenas. No, hombre, si se supone que cuando ya se logró reducir el nivel de tensión en la protesta, la fuerza pública lo que hace es replegarse. ¡Qué chulada! Bien machos se ven ustedes, bien machos se ven. Sí, bien machos se ven golpeando mujeres, ¿ven? ¿Ya? No. Y eso es un delito, señores funcionarios. Únicamente mujeres policías pueden detener a mujeres. Lo que ustedes hicieron es una ilegalidad. Y ojalá vengan las tojadas. Mira a los terroristas, bien armados, ¿verdad? Con fusiles de asalto. Ahí no está rompiendo el orden constitucional en el mundo. Fíjense, gran terrorista. Eres quien pierde el ojo. Golpeando a las mujeres. Golpeando a las mujeres, machos como ustedes, ¿verdad? Ministro, el orden constitucional lo están rompiendo quienes están provocando eso. Eso sí es romper el orden constitucional.
dentro del parque. Chulada. Así es como cumplen la sentencia de la Corte de Constitucionalidad que les ordena garantizar el derecho a la manifestación de los ciudadanos. Bien cumplido, ¿bien? A eso se refería la CC cuando les dio la instrucción. Sí, ahí estaba el riesgo del plan, ahí estaba el riesgo, estaba la alteración al orden público seguramente. Y diputado, al final de cuentas, ese es su protocolo de orden jerárquico, lo que le llevas al señor ministro de Gobernación. Así que al final de cuentas, hayan o no recibido órdenes, ustedes dos son los responsables. Por favor, una vez de lo que corre el video, soltar la pregunta. Señor ministro de Gobernación. Señor ministro de Gobernación, con todo esto que estamos viendo y que ya vivimos, los que incluso estuvimos en la plaza, ¿usted cree que está cumpliendo con lo que establece la literal N del artículo 36 del decreto 114/97 del Congreso de la República? Y si es así, ¿en dónde estaba usted el sábado 21? ¿Y cuáles fueron las órdenes que usted dio? De acuerdo al requerimiento de la Corte de Constitucionalidad, se instruyó a la Dirección de la Policía Nacional Civil a actuar conforme a la ley, conforme a derecho y apegado al tema de derechos humanos. Así lo podemos ver, ¿eh? Esa no fue mi pregunta, señor ministro, con todo respeto. Mi pregunta es si usted está cumpliendo con lo que establece la literal N del artículo 36 del decreto 114/97 del Congreso de la República, que estoy seguro que como ministro de Gobernación conoce y como abogado. Sí, señora. ¿Me lo puede decir cuál es, por favor? ¿Me puede decir cuál es esa literal N? Conducir los cuerpos de seguridad pública del gobierno. Eso hizo el sábado 21. Se preestableció un plan de parte de Policía Nacional Civil y se ejecutaron las acciones de acuerdo a lo que se dio la instrucción. Si en un momento determinado de estas acciones las personas no cumplieron la responsabilidad, se tendrá que hacer las investigaciones y deducir con las responsabilidades. Vamos a ver, tengo pedida la palabra en el siguiente orden. Está el diputado Luis, está la diputada Barrea, bueno, vamos a ver. ¿Quién me pidió eso? Bueno, empecemos Luis, vamos a ver. Ya había dado un orden y después de darle la iba yo. Disculpame. Bueno, ¿saben que hablar? Gracias. Bueno, muchas gracias, colegas, señores funcionarios. Vean, es doloroso lo que pasó y la falta de conducción que tuvieron las fuerzas de seguridad. Mi pregunta va en lo siguiente, señores responsables, y le voy a decir al señor ministro de Gobernación y al señor director de la policía. Las manifestaciones van a seguir, y van a seguir por los responsables de las instituciones del Estado. Y óigase bien, la misma Junta Directiva del Congreso no tuvo la posición más conciliadora cuando, a criterio de ellos y de manera ilegal, suspendió el decreto que fue el detonante. Calificaron las manifestaciones de una forma similar a la que los funcionarios las están calificando. Las manifestaciones van a seguir. La pregunta directa es: ¿cómo las van a atender? ¿Van a seguir con los mismos métodos? Porque de seguir con los mismos métodos, lo que están propiciando es una guerra civil. La gente, cuando es atacada, la gente se defiende.
No crean ustedes que cuando la gente venga ahora va a venir dispuesta a manifestar y a decir: aquí están mis ojos, aquí está mi cara, dispárenme. Y seguro que la formación que tiene la gente que hoy está conduciendo el aparato represivo del Estado viene de una formación de las más retrógradas en relación al combate a la protesta social. Viene de Chile, viene de los carabineros, viene de gente que tuvo que formar esa estructura para defender un sistema económico obsoleto. Y al señor responsable de la seguridad del Congreso: aquí roban oficinas, aquí usted no actúa. Y roban oficinas de la oposición. Eso que quede bien claro. Yo les digo a ustedes, colegas diputados, junta directiva no es el jefe del señor, todos somos jefes del señor. Y ante esta actitud que se dio en alianza con las fuerzas de seguridad, lo mínimo que debería hacer es ser honesto y presentar su renuncia, porque no actuó protegiendo de una manera sistemática las instalaciones del Congreso y permitió que esta patraña se montara. Entonces, señores de las fuerzas de seguridad, señor director de la policía, señor ministro de Gobernación, acá lo emplazamos para que nos digan cómo van a enfrentar, cómo van a resguardar la vida en las futuras manifestaciones, porque de que vienen más. Gracias, compañero diputado. Diputado Walter Félix, la respuesta. Ministro, le ha preguntado el diputado Luz cuál va a ser la actitud del Ministerio de Gobernación respecto a las manifestaciones que están convocadas. Conforme a derecho, señor diputado. Que el pueblo espere represión. Ese es el derecho. Bueno, señor ministro y señor director de la policía, funcionarios acá presentes, yo creo que valdría la pena que repasaran un poquito la historia reciente del país. Actuaciones como las que ustedes están teniendo y como lo que vimos en los videos fueron el detonante para el inicio de lo que después fue un enfrentamiento armado interno en Guatemala. Cuando el presidente, para detener a quienes manifestaban en contra de los desmanes que estaban cometiendo, como lo estaba haciendo ahora otra vez, el origen de todo esto, ¿dónde está? ¿Por qué hubieron manifestaciones? Preguntémonos quiénes son los causantes de provocar las manifestaciones. El último hecho, la gota que rebalsó el vaso, fue una aprobación arrebatada, apresurada, estropeada, pisoteando nuestros derechos de muchas bancadas en el Congreso de la República, de la ley del presupuesto, del decreto ley, que ahora de manera ilegal vuelven a suspender. Ya actuaron de una manera incorrecta y siguen haciéndolo. Esos son los que están rompiendo el orden constitucional. Esos son los terroristas. Esos son. Y ustedes les están sirviendo a ellos. Entonces, generan este tipo de situaciones. Y después, para contener la molestia, el descontento de la población, entonces sacan a las fuerzas de seguridad, y ustedes, que son los jefes, nos vienen a decir que ustedes no dieron las órdenes de reprimir, de tirar bombas lacrimógenas, de arrastrar mujeres, de sacarle los ojos a los manifestantes. Entonces, ¿quién dio las órdenes? Señor director de la policía, aquí habían 40 miembros del pelotón antimotines.
de las fuerzas especiales adentro. A mí no me queda claro qué orden le dieron a ellos que abrieran la puerta del Congreso para que fueran los manifestantes. ¿Por qué? Porque fíjense que usted nos acaba de decir hace un rato que ustedes actúan, como dice el ministro, apegados a derecho. ¿Qué derechos ya le hicieron trizas? Aquí no hay un Estado de Derecho. Ustedes lo están haciendo pedazos. Ustedes están rompiendo el orden constitucional. Aquí a cada rato nos damos cuenta. Vienen gestando un golpe de Estado técnico día a día. Sueltan el fantasma y después se asustan. Eso es lo que está pasando. Mire, señor director, dígame, ¿qué orden le dieron a las fuerzas especiales que estaban acá cuando vieron que estaban violentando las puertas del Congreso? ¿Qué orden le dieron? Señor diputado, en este caso yo no me encontraba en el lugar, el jefe, el oficial que estaba acá, el grupo de las fuerzas especiales, el que da la instrucción de acuerdo cuando se activan estos protocolos. Usted como director general de la policía debe saberlo, porque aunque usted no haya estado aquí, usted podía estar en Petén si quería, pero usted tenía que estar atento a lo que estaba pasando, ¿o no? ¿O usted estaba distraído? Negativo, señor diputado. Yo estuve tratando estuve en comunicación con el señor Procurador de los Derechos Humanos, pidiéndole que, por favor, él pudiera mediar para que se calmara esta situación. No, si quieres alterado, no le fueron ustedes, no le queda claro. Bueno, para respetar el orden, está. Después del diputado Pérez. Mire, es que, miren, aquí nadie se hace responsable. Aquí nadie se hace responsable. Aquí el señor director dice que hay un orden jerárquico y que él no puede decir que él no estaba aquí. Pero él es el responsable al final. En el orden jerárquico es el director. Y después, ¿quién está? El señor ministro de Gobernación. Señor ministro, díganos, ¿qué opinión le merece lo que usted vio en los videos? Gracias, señor diputado. Lógicamente, en ese sentido, el Ministerio Público está a cargo de la investigación. Yo no puedo ingerir alguna opinión, ya que el Ministerio Público es el ente encargado de la persecución penal y de acuerdo a eso, él será los responsables en este caso. Mire, ya que es tan respetuoso del Estado de Derecho, ¿hay violación de los derechos humanos de la población ahí, sí o no? Yo no soy juez, señor diputado. Señor ministro, de verdad. Mire, usted acaba de decir que usted ha pegado a derecho actúa. Usted tiene las evidencias ahí. Usted tiene ahí las evidencias. Y no puede usted dar una opinión de eso. ¿Con eso va a interferir usted en la investigación? Díganos usted, en su calidad de ministro, ¿qué le parece lo que está viendo ahí? ¿Hay responsabilidad ahí de las fuerzas de seguridad? Se están haciendo las investigaciones y quien determina la responsabilidad es un juzgado. ¿Sabes qué? Preguntarle por la vía de lo administrativo, porque también hay mecanismos de sanción administrativo, ¿verdad? Como él es abogado, entiende que lo penal es la última ratio del derecho y por lo tanto primero debe existir el proceso de sanción administrativa. Tal vez así te contesta, ¿verdad? Pues señor ministro, ya se lo dijeron. Responda. A través de la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil se están haciendo las investigaciones de carácter administrativo y si esto reviste un carácter de delito será denuncia ante el ente que corresponde, que es el Ministerio Público. Mire, señor ministro, ¿usted cree que hay delito ahí? ¿En arrastrar mujeres del pelo? ¿En sacarle los ojos a los manifestantes? ¿En atacar en la plaza pública a niños, a mujeres, a personas de la tercera edad? ¿Hay delito ahí o no? ¿Hay flagrancia ahí o no? ¿Tiene que investigar más? ¿Qué medidas va a tomar con relación a esto? Ya se ordenó el proceso de investigación, señor diputado. Que mande los documentos. Señor ministro, le damos, ahí le pido al diputado vamos a fijarle para que le fije una fecha para que nos envíe el informe. Hoy, antes de las 14:30 horas, quiero los documentos en los cuales usted ordena la investigación.
Muy bien, señor diputado. Vamos a darle la palabra al diputado Batres, pero usted no ha respondido una pregunta que le hizo la diputada Morataya. ¿Dónde estaba usted ese día a la hora de las manifestaciones? ¿Dónde físicamente estaba el cuerpo del señor ministro presente? Es que si no se va por otro lado. Me dirigí a la Dirección General de la Policía Nacional Civil, señor diputado. ¿Estaban los dos juntos? No, señor diputado. ¿De dónde a dónde vino? ¿Y usted permaneció en la dirección de la PNC todo el tiempo? No, señor diputado. ¿Cuáles fueron sus movimientos mientras se desarrollaba la manifestación? Estuve en la Dirección General de la Policía Nacional Civil, posteriormente me dirigí al Ministerio de Gobernación. Ok, ¿y el señor director dónde estaba? Estuve en la Dirección General de la Policía Nacional Civil, señor diputado, y en algún momento dado me dirigí aquí porque tuve comunicación personalmente con el señor Procurador de los Derechos Humanos. Okay. El diputado Batres, por favor. Gracias, presidente. Diputadas, diputados, jefes de bloque de la oposición, autoridades, funcionarios públicos, derechos humanos. Cuando vamos a la categoría de terrorista, uno se pone efectivamente a pensar cómo se aplica eso. Y si violan y atentan contra la Constitución, el primer terrorista acá es el presidente de la República y sus funcionarios. ¿Por qué? El presidente viola un mandato que tiene de ser la unidad nacional y ha provocado el caos en este país. En 10 meses que tiene de gobierno, es el primer presidente de esta república que se le pide la renuncia por constante violación a la Constitución. 2. Ha separado del cargo de sus funciones constitucionales al vicepresidente de la república. ¿Ha violado la Constitución? No cabe la menor duda sobre eso. Tenemos 2 hechos. Uno que atañe directamente a este Congreso de la República y a nosotros como diputados dignatarios de la Nación. Se ha aclarado aquí que estaban fuerzas especiales resguardando el edificio internamente. Había 40 oficiales de las fuerzas especiales para resguardar el edificio. Sin embargo, cuando uno mira las tomas de la quema, hay humo negro saliendo ahí. ¿Y qué produce el humo negro? En la primera ventana en dirección legislativa. Aquí no hay sustancias que produzcan humo negro. Y está bien que el MP lo investigue, por supuesto. Pero ustedes no nos aclaran qué papel jugaron esas fuerzas especiales que estaban en lo interno, pasos perdidos y dirección legislativa. Ahí están los vídeos que prueban los horarios en que estaban y que coinciden en el momento del incidente. Hay un hecho dado, hay un mecanismo cómplice entre las fuerzas especiales y el oficialismo que hace vida política en este país. Está evidenciado, ministro, está evidenciado, jefe de la policía. Y tal y como lo han dicho, será el MP quien lo responsabilice a ustedes como funcionarios de esa acción que atentó contra el patrimonio de este país como tal, y que fueron cómplices para que se destruyera como tal. Y tal como se ha dicho, esto sirvió de elemento para justificar la represión que se lleva a las calles. Ya lo hemos evidenciado. Y dice: el uso de la fuerza como medida de último recurso solamente está autorizado
cuando otros medios han resultado ineficaces. Vemos cómo arrastran a mujeres, cómo implementan armas que tienen al día de hoy a 2 jóvenes que perdieron sus ojos. Resarcimiento del Estado inmediato para esas personas, esos 2 jóvenes que perdieron los ojos. Este país, tal como lo han dicho los honorables diputados acá, tiene historia de represión. Esa historia de represión que bien se ha marcado tiene conceptos generados en Chile y que el ministro aquí representa esas fuerzas de concepto de represión. Carabinero, como tal. Como tal. Entonces, ministro, ante los hechos en contubernio con el oficialismo internos en el Congreso de la República, ante los hechos de violencia exacerbada contra la población indefensa que manifestaba pacíficamente, le estamos demandando que se presente ante el Ministerio Público a brindar la declaración y deje inmediatamente el cargo y se ponga a disponibilidad de los tribunales de justicia para que sea investigado por los hechos acaecidos. En una palabra, le estamos pidiendo la renuncia inmediata del cargo, ministro. Gracias, señora. Por favor. Gracias. Buenos días a todos, diputados, autoridades de las diferentes instituciones del Estado. Señor director y señor ministro de Gobernación, es evidente el uso de la fuerza excesiva, como ya pudieron observar en los videos. Esto es violencia estatal. Estamos regresando a una época en donde el terror era un mecanismo de estrategia de seguridad, violentando los mismos acuerdos de paz. Vivimos en un Estado democrático. Este país, históricamente, sufrió un conflicto armado en donde perdimos muchas vidas humanas para que nosotros hoy día vivamos en democracia y estos valores se respeten, ministro. Y es una burla que usted, siendo abogado, considere la manifestación, la libre expresión, valores eminentemente democráticos, como un terrorismo de Estado, como alteraciones al orden constitucional. Es una vergüenza. Ministro y director, aquí aparentemente ninguno dio ninguna orden, ni el director, ni el ministro, aquí nadie sabe. ¿Cómo es posible que le estén delegando una responsabilidad del tamaño de esta crisis que estamos viviendo hoy día a una comisaría? Y le pregunto al señor director de la policía y le pregunto al ministro de Gobernación nuevamente. Ustedes ya presentaron las denuncias a los policías, porque como ustedes no dieron ninguna orden de las atrocidades que estamos viendo en estos videos que la ciudadanía grabó, porque en otro momento, si no hubieran grabado estos videos, los civiles no tendrían ni cómo defenderse en base a sus argumentos, declarándolos desde ya como terroristas de Estado. Le hago saber, ministro, que este fue su debut y su obra final. Nosotros aquí, los diputados de oposición, le pedimos su destitución, su renuncia por dignidad, y no vamos a descansar hasta que usted sea destituido. Y si esto nos lleva a interpelarlo, lo vamos a hacer, porque es lo correcto, por respeto a la población guatemalteca, ministro. Así que vuelvo a preguntarle, usted ya hizo las denuncias correspondientes frente a los abusos de la violencia, frente a los abusos de autoridad, porque usted menciona que usted no dio ninguna orden, que el director de la PNC no dio ninguna orden. Usted ya hizo las denuncias. Gracias. En su momento se dio la instrucción de apegarse a derecho, con el estricto cumplimiento de derechos humanos, y
Se solicitó un informe después de este hecho a la brevedad posible a la Dirección General de la Policía Nacional Civil. Gracias, presidente de la reunión. Bueno, ministro, yo sí quisiera que me responda. Si el director aquí ya manifestó que no dio las órdenes frente a toda esa represión a la manifestación, ¿usted dio órdenes para que se reprimiera a la población? Yo sí quiero que me dé respuesta. No, señora diputada. Ya me esperaba eso. Si usted no dio la orden, entonces, ¿qué pasó con toda ese rompimiento de los protocolos? Con esa represión que vimos, permítame, ministro, con esa represión que vimos, porque no tengo otra explicación, con los videos, las fotografías que pudimos ver. ¿Qué entonces, qué cree usted que pasó ahí? Si no dio la orden usted, si no dio la orden el director. En virtud de eso, señora diputada, las acciones que han tomado ciertos grupos policiales están hechos investigados a través del Ministerio Público y él va a determinar la responsabilidad de cada uno. ¿Recibió órdenes del presidente? No, señora diputada. Muy bien. Ministro, entonces, si usted no dio la orden, si no recibió órdenes del presidente, dice usted, ni del director, y ya las investigaciones se están dando, aquí queda claramente establecido dentro de esta situación que usted no cumplió con su mandato. Usted está muy claro, usted dice que es respetuoso de la ley, es abogado. Entonces yo le recuerdo que el artículo 36 de la ley del organismo ejecutivo establece claramente que el Ministerio de Gobernación es el ente encargado de cumplir el régimen jurídico relativo al mantenimiento de la paz y el orden público. Usted no cumplió con su función, simple y sencillamente, a unos días de haber estrenándose en el cargo, permítanos decirnos que usted no es apto para seguir en el cargo en el cual está en este momento. Se rompió todos los protocolos, se violentaron todos los derechos en materia de derechos humanos según los estándares internacionales. Estamos en un periodo de democracia, se supone, y esto que ocurrió el fin de semana es sin precedentes. La ciudadanía llegó a la plaza, a las calles, indignadas, manifestando su rechazo ante esta población. Los periodistas cubriendo su labor periodística independiente e imparcial. ¿Qué fue lo que recibieron? Palo, recibieron toda una agresión, toda una serie de abuso, de detenciones ilegales, fue toda una brutalidad. Es que no encontramos otra expresión, una brutalidad en contra del pueblo de Guatemala. Por lo tanto, ministro, al menos demuestre dignidad y presente su renuncia, porque no está apto. El pueblo de Guatemala ya está cansado de funcionarios represores y funcionarios incapaces. De lo contrario, pues nosotros haremos las acciones de destitución, porque no es apto en el cargo. Gracias, presidente. Gracias, diputado Arevalo. Gracias, diputado Argueta, señor ministro y director de la Policía Nacional y funcionarios. Simplemente para acotar en la dirección de lo que ha dicho la diputada Gutiérrez. Si hay algo que podemos constatar, es que en este fin de semana hemos tenido 20 años de retroceso en doctrina policial. Hemos visto protocolos de uso de fuerza que no se habían visto en 20 años. Hemos tenido heridos de una manera como no se había visto. Hemos visto una policía que amedrenta y asusta a la población y no una policía que la protege. Ya fue dicho, pero hay que recalcarlo, esto contrasta inclusive con los momentos de las protestas en el 2015, donde la presencia policial eran los hombres y las mujeres vestidos de azul que rodeaban la plaza
y a los que se acercaban los manifestantes a darle agua. En este momento tenemos una presencia, una imagen de la presencia del Estado que está caracterizada por la violencia con la que se actuó. Señor ministro, señor director general, ustedes dicen que no hubo órdenes en este sentido. ¿Qué quiere decir eso de la capacidad de control y mando de las autoridades actuales? Si sucedió este retroceso de 20 años y no fue por efecto de una doctrina y de un cambio, ¿qué dice esto de la capacidad operativa de las autoridades responsables del tema? Que perdieron control, cuyas unidades no obedecen, que no son capaces de asegurar que se cumplan las propias ordenanzas de la Policía Nacional Civil. Y debo recordar, en términos doctrinarios ha habido 20 años de construcción de doctrina que ha efectivamente transformado la forma como funciona la Policía Nacional Civil. ¿Qué es una Policía Nacional Civil? Cuyo principio es la protección de la persona. Esto que pasó este fin de semana contradice, desdice ese principio y es causa de profunda preocupación para cualquier ciudadano, para nosotros como diputados al Congreso de la República, pero debería ser motivo de reflexión para las personas a quienes se les ha confiado precisamente el mantenimiento del orden público respetuoso de los derechos humanos, que ha sido violentado por esta forma de actuación policial. Gracias. Ministro Henry Rocael Reyes, ¿comprende usted que está bajo juramento? Sí, señor diputado. ¿Comprende entonces las implicaciones que tienen las respuestas que está dando el día de hoy? Sí, señor diputado. Señor ministro, usted no es idóneo para el cargo. Usted estuvo involucrado en un incidente muy grave de carácter internacional cuando el señor Carlos Castresana, jefe de la Sicilia, pidió que fuera destituido, ya que usted se apropió de más de 650.000 quetzales de viáticos asignados a agentes de las SAS, y esto llevó a un incidente donde el comisionado Castresana le pidió al expresidente Álvaro Colón su destitución. Hay una carta, esto es de conocimiento del secretario de SAS, Ricardo Marroquín, de la época. ¿Fue usted dado de baja por robarse o apropiarse de más de 500.000 quetzales en viáticos a los agentes de SAS que estaban asignados al señor Castresana? No, señor diputado. Recuérdese que estaba bajo juramento. Usted nuevamente fue dado de baja años después por el viceministro Julio Rivera Clavería. ¿Es correcto? Es una rescisión de contrato, señor diputado. ¿Por qué le rescinden a usted el contrato? Es una rescisión unilateral, señor diputado. A usted le rescinden el contrato por estar extorsionando a los prostíbulos. Esa es la decisión que toma en ese momento el señor Julio Clavería y lo separa del cargo porque en ese tiempo usted se dedicaba a extorsionar prostíbulos. Esos son sus antecedentes, ministro. Esa es su carta de presentación a la sociedad guatemalteca. Eso todos lo sabemos. Aquí vamos a pedirle al señor Ricardo Marroquín, vamos a pedirle al ministro de la época que estén presentes y que nos vengan a contar por qué el señor Castresana pidió que usted fuera dado de baja. Si es necesario, le voy a pedir al expresidente Colón que nos atienda y que nos cuente. Pero recuerde que esta bancada fue parte de ese gobierno y nosotros sí lo sabemos y usted está mintiendo. Igual el señor Julio Clavería lo destituyó por estar extorsionando. Estas son sus cartas de presentación. Sabemos la calaña de personas que ustedes... ¿Por qué la viceministra Díaz renunció el mismo día que usted fue nombrado? ¿Y qué le dijo la viceministra
ministra Díaz antes de retirarse del cargo, ministro? No hablé con la señora viceministra. Entonces le vamos a preguntar le vamos a contar a la población qué fue lo que le dijo. Mire, ministro, no le tenemos miedo. Vamos a defender al pueblo de Guatemala, pero sabemos la cadena de gente que es, y desde ya lo hacemos responsable de lo que le pueda pasar a los dirigentes de las organizaciones sociales y populares, al pueblo de Guatemala, incluso a las familias de los diputados. Este señor está acostumbrado a hacer allanamientos, a intimidar, a secuestrar, a robar, a mentir. Así es. Esa es la carrera del ministro que tenemos. Usted debe renunciar, debe retirarse del gobierno. Vamos a presentar su interpelación. Vamos a agarrar de bandera su destitución, su renuncia. Está hablando usted aquí con más de 40 diputados. Ya no es idóneo para el cargo. Váyase del cargo, entiéndalo. Por la paz, por la gobernabilidad, retírese. Retírese. Hoy ha quedado demostrado su incapacidad. Hoy ha quedado demostrado sus prácticas, la falta de conducción de las fuerzas policiales. A la 1 de la tarde comenzaron a quemar el Congreso. Y usted lo que hizo fue reprimir la plaza de la Constitución. Eso fue lo que usted hizo. A las 4 de la tarde comenzaron a reprimir. Hicieron más de 30 capturas. De esas 30 capturas, señores diputados, hasta la hora, hasta este momento han salido 28 por falta de mérito. ¿Por qué? Porque no hay relación de las capturas con la gente que cometió los delitos del Congreso. Es falta de mérito. Ustedes hicieron capturas al azar y golpearon mujeres, periodistas, población civil que no tenía nada que ver con los hechos. Y los jueces ya lo dijeron. Tiene que separar al jefe de la policía, a los comisarios, y usted se tiene que ir. Y los jefes de la policía no pueden estar al frente del mando de la policía si hay convocadas nuevas manifestaciones. No se puede. Y usted debe renunciar. Ya es una exigencia popular que usted se vaya. Entiéndalo. Retírese. Por el bien de Guatemala, por la gobernabilidad, por la paz social. Si usted no entiende que acá varios partidos políticos, más de 40 diputados, le están diciendo que se vaya, váyase. Esto ya no tiene sentido. ¿Por qué va a exponer usted al presidente, al país, a la nación, al gobierno, a una interpelación? Si lo tenemos que estar aquí citando todas las semanas usted va a estar aquí citado. Y ese es el compromiso que estamos haciendo aquí como fuerzas políticas. Esto ya no tiene sentido. Váyase. Retírese. Si quiere ahorita le hacemos la carta de una vez de renuncia. Y la deja firmada. Esto ya no tiene sentido cuando le están diciendo a los diputados que han perdido la confianza porque usted reprimió periodistas, mujeres, hay gente golpeada, porque hay sospecha que había policías aquí adentro y pudieron haber colaborado en abrir las puertas del Congreso para que se quemara el Congreso, porque hubieron fuerzas y recursos del Estado utilizados para infiltrar, para seguir y para intimidar gente. Cuando está toda esa documentación no tiene sentido que ustedes sigan al cargo. Y por primera vez, sea valiente, renuncie y por primera vez dé la cara y acepte los actos que cometió. Pues usted tiene todo un historial. Usted es viejo conocido. Hasta en el norte lo conocen muy bien. ¿Y usted qué cree que el gobierno americano, las entidades internacionales están contentas con su nombramiento? Usted es viejo conocido de las agencias de inteligencia del gobierno de Estados Unidos. Y le vuelvo a decir, le pasa algo a los dirigentes sociales y populares, le pasa algo a las familias de los diputados que hoy estamos acá, al pueblo de Guatemala, usted es el responsable. Y vamos a ir a poner la denuncia de una vez contra usted, a ser el responsable de lo que le pase a cualquier dirigente que esté convocando a manifestaciones o organizaciones. Usted va a ser el responsable de cualquier muerto.
lo mejor es que se vaya. Tiene que entenderlo. Si tiene un poco de sentido común, lo que está pasando hoy políticamente aquí, en esta sala, es muy fuerte, se tiene que ir. Entienda el momento político y retírase, hágase a un lado. Los guatemaltecos no vamos a aceptar